Muy buen día, Miguel Gorelick. ¿Cómo le va? ¿Qué Buen dice? día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, aquí amaneciendo tempranito, lo hicimos madrugar. ¿Qué va a hacer? A veces pasa. Pero los deportistas se levantan temprano para andar. Por supuesto, Sí. los deportistas sí. Miguel, hablemos de las exportaciones de carne vacuna y lo que está pasando con el mercado chino. En valorcarne.com publicaste un artículo muy interesante y trabajado al detalle sobre lo que está pasando con los embarques de carne vacuna a China. ¿Cuáles son las medidas que tomó China? ¿Por qué esta baja en los precios y en la demanda de carne vacuna de parte del gigante asiático? Bueno, acá hubo una especie de burbuja que se fue formando a lo largo del año 19 con el precio de la carne, alentado por las expectativas de importadores chinos que pensaban que los precios no tenían techo, y fueron trasladando aumentos de precios a todos los países que los proveen de carne, haciendo un pico durante la feria de importaciones que hace China en noviembre, y a partir de ahí se plantearon algunas medidas que tomó el gobierno chino que hicieron que en alguna medida, y por lo menos en el corto plazo, esta burbuja haya explotado. Básicamente el gobierno chino aseguró que hubiera una mayor oferta de carne, Sí. Lanzando al mercado stocks de carne, reservas de carne que tenía congeladas, permitiendo una mayor flexibilización en los ingresos por los canales grises de carne que viene desde Hong Kong o de Vietnam, dificultando la financiación a los importadores y obligándolos a malvender mercadería que tenían en stock, habilitando nuevos países y nuevas plantas en los países que pudieran abastecer al mercado. En fin, una serie de medidas que hicieron que en el muy corto plazo hubiera aparecido una mayor oferta de carne y con consecuencias sobre los precios. Entonces, a partir de ese momento, el mercado tomó esto de diferentes maneras, pero básicamente con un número bastante importante de importadores que no está pudiendo cumplir con sus compromisos comerciales, es decir, pagando la mercadería que está llegando a China. Esto lo fuerza a renegociar valores. Muchas veces esta renegociación implica, bueno, el precio bajó en promedio 35%, yo te respeto el precio de lo que viene flotando, pero para las próximas operaciones, además de este 35%, que es el nuevo precio, yo necesito una baja mayor para compensar lo que te estoy pagando sin chistar. Y también depende de la seriedad de los importadores, de la trayectoria, de la visión de largo plazo, y lo mismo del lado de los exportadores. Entonces hay una miríada de situaciones distintas que con el tiempo vamos a ir viendo. En nuestra estimación hay 250.000 toneladas de carne flotando desde Sudamérica y Oceanía hacia China, y bueno, de esos hay unos 400 millones de dólares que le corresponden a Argentina, que yo pienso que sus exportadores van a tener que absorber, no sé, 30, 40, 50 millones de dólares de quebranto. ¿Y eso se va a trasladar al precio de la hacienda? No creo, no me parece que en el corto plazo suceda esto, es decir, en las semanas anteriores yo sostenía que el precio, no es que lo sostenía solo en las semanas anteriores, pero digamos, en mi visión, el precio interno se forma por la relación entre oferta y demanda. Por eso muchos productores decían, ¿cómo es que los exportadores no trasladan todas las mejoras que tuvieron? Y no lo trasladaban porque no era necesario. En la Argentina no ha cambiado la relación entre oferta y demanda, lo sumo va a bajar circunstancialmente un poco la oferta, pero no necesariamente esto se tiene que traducir con bajas en la hacienda. Este problema con China surge a raíz del aumento que tuvo la carne en su mercado interno por el faltante, digamos, ¿el problema en el fondo es la inflación de la economía china? En el fondo es que las carnes, a raíz de este faltante,
habían aumentado mucho y el gobierno chino quiso poner un parate a esto porque en una economía que tiene una inflación normal como la que nosotros estamos mal acostumbrados, la enorme mayoría de los países del mundo hoy tienen niveles de inflación de un dígito bajo. Entonces, claro, que un producto esté aumentando al 30, 50, 80% anual claro, es preocupación, digamos. Y estas medidas se tomaron para evitar esta situación. Ahora, la baja en los precios de la carne vacuna que exporta la Argentina son realmente importantes, ¿no? En tu nota publicás por acaso el primer dato, ¿no? Asado con hueso en noviembre $6.000, en enero 2.800. Sí, posiblemente ese haya sido el corte más castigado, cayó a menos de la mitad, pero en promedio los cortes que componen el grueso de las exportaciones de la Argentina hacia China cayeron en un tercio, un 35% más o menos. Sí. Esa es la medida. Ahora, esto significa que se perdieron $2.500 por tonelada. Sí. Los exportadores argentinos tienen la expectativa de que más tarde o más temprano, que podría ser hacia marzo, abril o hacia pasados mediados de año, según la visión de cada uno, poder recuperar $1.000 o $1.500 de estos 2.500 perdidos. Es decir, que nadie está pensando que se va a volver al pico de noviembre, pero tampoco que se va a mantener en este nivel el precio. ¿Y con precios por encima de los niveles actuales, sigue habiendo, levemente superiores, sigue habiendo rentabilidad para el negocio exportador hacia China? Acá las opiniones están más divididas. Hay algunas empresas que con los actuales niveles de precios están apenas empatando en el negocio y hay otros que dicen que están perdiendo plata. Esto se podrá ir palpando en la medida que pasen las semanas, pero de todas maneras es un cambio de situación bastante fuerte con lo que se venía transcurriendo en los meses anteriores. Ahora, fue enorme el crecimiento que tuvo China en el mercado de la carne vacuna, ¿no? En el mercado de las carnes, pero en particular la carne vacuna. Muy grande, también con cerdo, digamos, para medir un poco esto, aunque ya existe abundante información. China produjo 55 millones de toneladas de carne porcina en 2018 y se pronostica que este año va a producir 35 millones, es decir, 20 millones de toneladas menos que hace 2 años a causa de la enfermedad de la peste porcina. Esto son números que el resto del mundo no puede compensar, ni con stock, ni con nada, es inalcanzable. Entonces, necesariamente China va a tener que convivir con precios de la carne mayores y más allá de este bache en el camino que se venía recorriendo, China se va a tener que poner realista y levantar un poco los bajos precios de hoy. Ahora, ¿cuánto tiempo se supone que va a durar este faltante de carne en China, digamos? Perdieron 20 millones de toneladas, decía, de carne de cerdo. Sí. ¿Cuánto van a tardar en recuperarla? Según los especialistas más serios que yo he leído, entre 3 y 4 años. Bien, o sea, que irá gradualmente. Es decir, que tenemos 2 o 3 años en donde si no surgiera ninguna cosa rara, vamos a tener un nivel de precios internacional interesante. En este sentido, la perspectiva exportadora para este año sigue siendo buena en cuanto al volumen, más allá del precio, bueno, teniendo en cuenta que tiene este faltante. Sí, yo creo que de todas maneras acá también va a haber un bache importante. No nos olvidemos que veníamos de una carrera alcista en materia de volúmenes muy fuerte, muy marcada, pero yo calculo que de las 800.000 y monedas con que va a terminar el 2019, en 2020 vamos a pegar un frenazo y por ahí nos ubicamos en las 600.000, que de todas maneras, si uno lo mira retrospectivamente, es un número interesante para la Argentina. ¿Y cómo ves al sector exportador en su conjunto, o al mercado internacional en su conjunto, pensando en las exportaciones de este año, ¿no? Cerramos un muy buen 2019, creo que la facturación rondó los $3.000 millones, si mal no recuerdo. ¿Se puede repetir el volumen y la facturación? ¿Hay reemplazo para China o hay otro mercado que esté despuntando? ¿Cómo lo ves?
No, yo lo que estoy diciendo es que de las 800.000 vamos a ir a un nivel de 600.000, quizás un poco... No, en total. En total, sí. Y donde se note fuerte la caída de China. El resto de los destinos, así como en 2019 no movieron demasiado la aguja con respecto a 2018, es posible que en 2020 mantengas esos niveles. No estoy previendo cambios importantes ni en la Unión Europea, ni en Chile, ni en Rusia, ni en Israel, es decir, los mercados más tradicionales de la Argentina. ¿Qué incidencia puede tener en la exportación de carne vacuna a China la guerra comercial entre China y Estados Unidos? La semana pasada se llegó a un acuerdo que fue negociado durante muchos meses, un acuerdo que todavía no se conoce del todo, está tomado algunos temas con pinzas, pero digamos que en concreto desde el punto de vista de los intereses de la audiencia, China, entre otras cosas, se compromete a aumentar en 2 años sus compras en 32.000 millones de dólares de productos agropecuarios. Ajá. El grueso va a ser soja y sus derivados, pero también hay compromisos para aumentar en el sector de la carne, donde Estados Unidos a duras penas por diferentes trabas, barreras e inclusive aumentos de aranceles no ha superado los 1.000 millones de dólares anuales, sumando carne vacuna, carne porcina, carne de ave. En este sentido, en la carne vacuna, China, que desde hace 2 o 3 años había aceptado la carne de Estados Unidos en la medida que los animales no tuvieran más de 30 meses, que no tuviera hormonas promotores de crecimiento y que tuviera una determinada trazabilidad la hacienda, y esto había provocado más un aumento relativamente reciente de aranceles en esta guerra al 47% para la carne vacuna, había hecho que Estados Unidos exportara 500 toneladas por mes a China frente a las 30 o 40 o 50.000 toneladas de Brasil, de la Argentina, de Uruguay, de Australia, es decir, nada. Bueno, ahora China se compromete a aceptar niveles de residuos en una cantidad de sustancias que tiene que ver con los promotores del crecimiento a estándares internacionales, es decir, que empieza a aceptar las hormonas promotoras de crecimiento, acepta el sistema de trazabilidad que existe en Estados Unidos, pero no dice nada sobre aranceles. Entonces, si realmente hubiera un cambio, Estados Unidos podría estar pensando en que en un plazo razonable de 2 o 3 años, hasta lograr desarrollar el mercado, podría llegar a exportar unas 50 o 100.000 toneladas por mes. Pero con los elementos que existen hoy, esto es una gran incógnita. Miguel, la última, y te saco un poquito del negocio exportador. ¿Cómo ves a la demanda doméstica este año? Que, bueno, a raíz de la caída de China tiene que absorber un volumen mayor de carne de vacuna, por lo menos en el arranque del 2020, ¿no? ¿Cómo lo ves a la demanda interna y en definitiva la definición de los precios de la hacienda? ¿Qué pensás que va a pasar? Lamentablemente yo la veo que sigue muy debilitada y todos los números macroeconómicos son consistentes con esto. Hay una demanda debilitada, es posible que este año aumente un poquito la faena, esto va a significar precios un poco menores, pero de ninguna manera esto debería causar demasiado temor, es decir, acá no hay que agitar bandera de liquidación, porque me parece que el mercado no está en esa línea y porque en definitiva las diferencias de precios que puede haber entre el promedio de lo que puede ser el 2020 y lo que fue el 19, que fue un poquito más alto que los 2 años previos, no van a estar afectando gravemente la rentabilidad del negocio en la medida en que no aparezca ninguna medida de economía política o de regulaciones que no están previstas sobre la mesa, ¿no? Miguel, gracias por la visita como siempre. Gracias a ustedes. Miguel Gorelick de valorcarne.com, analizando el mercado ganadero. Hacemos la pausa, ya venimos.